Bueno, otro ejercicio más de la ecuación de Bernoulli, del librito de Bernard. Entonces dice ese ejercicio. El flujo es agua. Calcular H y la presión en kilopascales. Listo. No dice más nada. Dice el flujo es agua. Calcular el valor de H y la presión en kilopascales. Eso es lo que nos pide. ¿Qué nos dan? Entonces vamos a ver qué es lo que nos dan. Entonces vamos a decir lo siguiente. Un tanquecito sale por una tubería, se reduce su diámetro aquí, sale y aquí hay una tobera. Listo. Bueno, entonces, pues nosotros, de acuerdo a lo que hemos visto, nos piden el valor de H. Listo. Pero no tenemos el caudal. Entonces, lo primero que tenemos que hallar es el caudal. ¿Qué necesitamos para hallar el caudal? Una velocidad. Y sabemos que el caudal es igual a velocidad por área. ¿Listo? Bueno, si nosotros planteamos un Bernoulli desde la superficie libre del tanque hasta la salida, ¿cierto? Pues vamos a tener un inconveniente, que no tenemos el valor de H. Pero calculémoslo de esa manera. Entonces digamos que aquí tenemos un punto 1, aquí vamos a poner un punto 2. Listo. Entonces, se nos ocurriría en primera instancia hacer un Bernoulli de 1 a 2. Listo. Entonces digamos Bernoulli de 1 a 2. ¿Qué tenemos? Entonces vamos a tener Z sub 1 más P1 sobre gamma más B1 cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Es igual a quién? A Z sub 2 más P sub 2 sobre gamma más B sub 2 cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Listo. ¿Cuánto vale Z sub 1? Vamos a tomar el nivel de referencia en el punto más bajo del sistema, entonces vamos a decir que este es nuestro datum o nivel de referencia, ¿cierto? O sea que estando en 1, Z1 va a ser H. La presión en la superficie libre del tanque es 0 y la velocidad es 0. Y ya explicamos por qué, pero reiteremos. Aquí, si no nos dan la presión atmosférica, ¿cierto? Quiere decir que vamos a trabajar con la relativa. Y la presión relativa es la que lleva el flujo, o sea, la presión de nuestro ejercicio, la presión del sistema, digámoslo así. Entonces, como no tenemos presión atmosférica, entonces vale 0 a superficie libre. Y esta velocidad de descenso es tan bajita que se hace despreciable. ¿Dónde sí hay velocidad y hay que tenerla en cuenta? Dentro de la tubería. Entonces siempre dijimos, en la tubería hay presión y hay velocidad. O sea, es diferente de ser. Muy bien. Entonces, H es igual a ¿quién? Nos fuimos para Z sub 2. Estamos sobre el datum, o sea que vale 0. Estamos parados aquí afuera, en el chorro libre, la presión vale 0. O sea que H es igual a la cabeza de velocidad en el punto 2. Bueno, pero no tenemos caudal. O sea que mi Bernoulli por ahora no me sirve. Sí sabemos que H es igual a B cuadrado sobre 2G. Listo. Bueno, entonces, en la ecuación de Bernoulli, en los ejercicios y en el diseño, siempre nosotros vamos a ver que si hay un manómetro es porque me están diciendo que hay que hacer el Bernoulli en el manómetro. Entonces vamos a tomar dos punticos en el manómetro. Entonces vamos a decir que esto es A y que esto es B en mi manómetro. Listo. Y entonces vamos a hacer un Bernoulli entre A y B. Listo. Entonces vamos a decir Bernoulli entre A y B. ¿Cierto? Bernoulli entre A y B. ¿Qué tenemos? Entonces decimos Z sub A más P sub A sobre gamma más B sub A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad es igual a Z sub B más P sub B sobre gamma más B sub B cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Bueno. ¿Y cuánto vale Z sub A? Bueno. Entonces, como estamos aquí en el manómetro, vamos a tomar un nuevo datum ahí para el manómetro. Entonces vamos a decir que el punto más bajo está por aquí.
¿Listo? Este valor azulito son 175 milímetros de mercurio, pero en altura son 175. O sea que hasta aquí conocemos la altura. ¿Cuánto vale? 175. De aquí hasta aquí. Listo. Bueno. Pero de aquí hasta arriba, entonces vamos a tener una altura hasta B, ¿cierto? Una alturita hasta B. Y la llamamos X. Una alturita hasta B y la llamamos X. ¿Listo? Bueno. Y una alturita de A a B o de B a A y la llamamos Y. Sin miedo, sin preocuparnos. Son dos alturas, pero no puedo tomar una sola porque tengo que involucrar hasta B y hasta Y. ¿Listo? Bueno. Entonces, hasta A y hasta B. O sea que eso va a ser X y Y. Listo. Entonces, ¿cuánto vale Z sub A? Entonces, Z sub A será igual desde aquí. Entonces vamos a decir, vale, 0.175 más X más Y. Eso vale Z sub A, desde aquí hasta aquí, mire. ¿Listo? Bueno. Más la presión en A, ¿ahí cuánto vale? No vale 0, vale P sub A. ¿Y la velocidad cuánto vale? No vale 0 porque estamos dentro de la tubería. Sobre 2G. Igual, a Z sub B. Pues ¿cuánto vale Z sub B? Entonces del datum a B. Por eso me tocó dividirla. ¿Cierto? Entonces vale 0.175. 0.175. ¿Cierto? Más X. ¿Listo? Porque es hasta B nomás. ¿Listo? Bien. Más la presión en B sobre gamma más la velocidad en B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Bueno, entonces de aquí, ¿qué va a pasar? Que se nos va a ir esto, tran, y se nos va a ir esto. ¿Listo? O sea que, ¿qué nos queda? Nos queda Y, digámoslo por aquí, más P sub A sobre gamma más B sub A sobre 2 veces la gravedad es igual a P sub B sobre gamma más B sub B cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Dejemos quieto nuestro Bernoulli. ¿Listo? ¿Por qué se fue esto? Pues 0.175, perdón, X, adiós. O sea que nos quedó solo Y. O sea que la diferencia de altura entre los dos realmente es Y. Bueno, bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, igual que en el otro ejercicio, vamos a trabajar con el manómetro para hallar una diferencia de presiones PA menos PB. Entonces, listos. Trabajemos con el manómetro. Entonces, digamos aquí manómetro. Entonces, vamos a decir PA y aquí entonces como ya tenemos A y B. ¿Listo? A y B. Me borro aquí. Entonces, pongamos C y D. Bueno, aquí en realidad es C', ¿no? C y C'. ¿Listo? Porque la presión abajo es igual. Entonces, ¿qué tenemos desde A hasta B? Entonces, ¿quién está más abajo? P sub C menos P sub A. Estamos haciendo manómetro entre A y C. Entre A y C. ¿Listo? Bueno. Por gamma por H. ¿Listo? Entonces, toda esta presión, toda esta fluido, perdón, es agua. Lo único azulito es mercurio. ¿Listo? Todo entre A y C, todo es agua. Entonces, la presión es gamma por H. Gamma por H. ¿Listo? Entonces, PC menos PA es igual. Gamma, entonces agua, entonces 9.81 kilonewton metro cúbico por la altura. ¿Y cómo es la altura? La altura es Y más X más 175. Entonces, X más Y más 0.175. ¿Listo? Bueno. Entonces, de aquí, ¿qué tenemos? Tenemos PC es igual a PA, ¿cierto? Pasando esto al otro lado, más 9.81x
más, ¿cierto? 9.81y más calculadora. Ay, pucha, no la traigo. Ya la traigo. Bueno, calculadora. Listo. Entonces decimos, ¿cuánto es 9.81? Entonces 9.81 por 0.175. ¿Listo? Y esto nos da 1.716. Bueno, 9.81 por 0.175. Listo. 1.7166. Listo. Muy bien. Ahora, entonces, dejemos quietica esta ecuación. Aquí. Quietica. Y vamos a trabajar con nuestro manómetro desde B a C'. ¿Por qué? Porque vamos a igualar PC con PC'. ¿Listo? Entonces vamos, ya tenemos la ecuación para PC. Ahora hallamos una ecuación para PC'. Entonces decimos manómetro. ¿Entre quién? Entre B y C'. ¿Listo? Bueno. ¿Quién está más abajo? Entonces PC' menos PB es igual a gamma por H. Bueno. Pero hasta aquí es agua, ¿cierto? Entonces, la presión aquí, ¿cuánto vale? Vale 9.81 agua, ¿cierto? Gamma por H. ¿Cuánto es esa altura? X. ¿Listo? Este pedacito. Más este otro. Mercurio. Entonces, 13.57 por 9.81. Esto es gamma del mercurio. Densidad relativa por el gamma del agua. ¿Listo? Por la altura. Entonces, ¿cuánto es esta altura? 0.175. ¿Listo? Muy bien. Entonces, PC' es igual a PB, ¿cierto? Más 9.81x, ¿cierto? Más, entonces vamos a sacar este valor. ¿Cuánto nos da? 13.57, ¿cierto? Por 9.81 y por 0.175. Y esto nos da 23.3. 23.3, listo. 23.3, listo. Entonces aquí, ¿qué vamos a decir? Igualando. ¿Qué vamos a igualar? PC con PC'. Eso fue lo que quedamos. Entonces escribamos la ecuación de PC. PC nos dio PA. Echémosle otro colorcito aquí para que notemos la diferencia. Entonces, PC, ¿cierto? Es PA más 9.81x más 9.81y más 1.717. Igual a PC'. ¿Y cuánto da PC'? PB, ¿cierto? Más 9.81x más 23.3. ¿Listo? ¿Qué se nos puede ir de aquí? Este X con este X. ¿Qué queremos buscar? Ojo que estamos buscando una diferencia de presiones PA menos PB. PA menos PB, aquí. ¿Listo? Bueno, entonces PA menos PB es igual. Y todo para el otro lado. Entonces, ¿qué tenemos? Menos 9.81y. Listo. Operamos con sus signos y todo bien. Ahora, 23.3 menos, este pasa al otro lado negativo, 1.717. Y nos da 21.58. ¿Listo? Entonces, más 21.58. Eso es PA menos PB. ¿Listo? Y ahorita volvemos al Bernoulli y lo reemplazamos a ver cuánto nos da. Bueno, como también vamos a reemplazar las velocidades, ¿cierto? Entonces, por continuidad, el caudal en A debe ser igual al caudal en B. O sea, este caudal, desde que entra aquí, todo es igualito. Bueno,
Entonces la velocidad en A por el área A es igual a la velocidad B por el área B. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué decimos? Que la velocidad en A por el área en A, ojo, el diámetro es .125, mírenlo, milímetros de diámetro, ¿listo? Entonces, pi cuartos del diámetro al cuadrado, entonces .125 metro al cuadrado, igual a B sub B, ¿cierto? B sub B por pi cuartos, el área en B, que es esta, pi cuartos del diámetro al cuadrado, entonces 100 milímetros, o sea, .1 al cuadrado. Entonces pi cuartos, y entonces BA es igual a ¿cuánto? Entonces vamos a decir 0.1 dividido 0.1 cuadrado dividido 0.125 cuadrado. Y eso nos da 0.64. Ojo, 0.64 B sub B. Y entonces, listo. Ahora sí decimos aquí, volvemos al Bernoulli. ¿A cuál Bernoulli? Al que teníamos planteado de primeras. ¿Listo? Muy bien. Vamos a borrar para trabajar con esta ecuación de Bernoulli. ¿Listo? Bueno. ¿Qué necesitamos? Estas dos. Bueno. ¿Qué necesitamos? Esas dos. Bueno, por ahora. Entonces digamos, Y, ¿cierto? Y, entonces digamos, Y más. Entonces, vamos a pasar este para acá. Entonces, PA menos PB sobre gamma. Estamos trabajando con este Bernoulli. Por eso dice, volvemos al Bernoulli. O sea, aquí. ¿Listo? Más la velocidad en A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad es igual. ¿A quién? A B sub B cuadrado sobre 2 veces la gravedad. No perdamos el norte. ¿Qué estamos buscando? Una velocidad. ¿Para qué? Para hallar el caudal. Una vez tengamos el caudal, pues puedo hallar la velocidad en cualquier punto. Puedo hallar la presión, etcétera, etcétera, teniendo el caudal. ¿Listo? Bueno, muy bien. Y así, eso nos va a permitir cuantificar las incógnitas que nos están pidiendo. ¿Cuáles? Nos dijeron. ¿Cuánto vale el valor de H y cuánto vale la presión? ¿Listo? Muy bien. Entonces, Y, ¿cierto? Y más PA menos PB. Pero PA menos PB, ¿cuánto nos dio? PA menos PB, ¿cuánto nos dio? Entonces vamos a decir, pongámosle otro colorcito a eso. Azulito, a ver. Entonces, Y, ¿cierto? Más PA menos PB, pero PA menos PB nos dio menos, entonces escribimos, menos 9.81 por Y, ¿cierto? Más 21.58. Por aquí, ¿qué va a pasar? Oh, aquí va mi caudal. Por aquí, ¿qué va a pasar? Agua. Entonces, sobre el gamma del agua, que es 9.81. ¿Listo? Más la velocidad en B. ¿Cuánto es la velocidad en B? 0.64 B sub B al cuadrado sobre 2G. Igual a B sub B cuadrado sobre 2G. Aquí, ¿qué tenemos? Entonces, Y menos 981 dio 981, entonces menos Y más 21.58 dio 981, entonces 21.58 dividido 9.81 y eso nos da 2.1999, 2.2. 2.2. ¿Listo? Bueno. Más ¿quién? Más 0.64 al cuadrado, entonces 0.64 al cuadrado, eso nos da 0.4096. 0.4096 B sub B cuadrado sobre 2 veces la gravedad igual a B sub B cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Listo? B sub B cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Bien, entonces Y con Y se van. Entonces, si uno hace bien las cosas, se van a eliminar esos términos que
hicimos de supuesto al comienzo. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ¿qué tenemos? 2,2 más, entonces, si quiere pasemos esto al otro lado, ¿cierto? Pasemos esto al otro lado. ¿Y qué vamos a tener? Igual a quién? A b sub b cuadrado sobre 2 veces la gravedad menos 0.4096 sobre 2g b sub b cuadrado, ¿cierto? Listo. Ya podemos quitar esto de aquí. Ya lo usamos, ¿cierto? Ya no necesitamos esas ecuaciones. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué vamos a decir? Entonces, 2,2 es igual. Entonces, 1 menos 0.4096. Es 1 menos 0.4096, que es este término. Eso nos da 0.504 b sub b cuadrado sobre 2g. Entonces despejemos. Nosotros, ¿qué decimos? 2.2 por 19,62, que es 2 veces la gravedad. 9.81 por 2 dividido 0.504 es igual a b sub b cuadrado. Ahorita sacamos raíz. Entonces b sub b es igual cuadrado. Saquemos primero ese término. Entonces 2.2 por 19.62, ¿cierto? Dividido 0.504. ¿Listo? Y ahí que tenemos 85.64. Me imagino que esto es metro cuadrado segundo cuadrado. Ya dijimos. Entonces la raíz de eso, para que metro sobre segundo. Entonces, raíz de eso nos da 9.25. Metros sobre segundo. O sea que ya hallamos una velocidad. La velocidad en B. Aquí no se ve bien, pero esto es un B minúscula. B minúscula, ¿listo? Bueno, entonces podemos decir caudal es igual a B sub B por A sub B. Hay que tener cuidado con eso. No vamos a reemplazar A sub A. No, el B, el correspondiente área para el B que hallamos. ¿Listo? Entonces, caudal es igual. Entonces, 9.25, ¿cierto? Metro sobre segundo por pi cuartos del diámetro de B. Entonces, estamos seguros de cuál es el diámetro en B. Entonces, por 0.1 al cuadrado. Entonces, por pi cuartos por 0.1 cuadrado. Entonces, el caudal es 0.0726 metro cúbico. Bueno, 0.072. ¿Listo? Ese es el caudal. Bueno, ahora ya podemos determinar lo que necesitamos. Entonces, caudal es igual a 0.0726 metro cúbico por segundo. Anotemos esa velocidad en B para poder borrar ahí. B sub B es 9,25. Bueno, miremos que todo esté bien. A ver, estos términos. Entonces 21.58 dividido en 9.81, que es el gamma. Eso nos da 2.199, que es este 2.2. Listo, 0.64 al cuadrado. Nos da 0.4096. Entonces 1 menos eso nos da 0.59. Ay, pucha. A ver. 1 menos 0.4096. 4096. 0.59. No sé dónde estoy. Bueno, corrijamos. 0.59. A ver. 0.64 cuadrado. ¿Listo? Entonces, 1 menos eso. 0.5904. Bueno, no importa. Recalculemos eso, muchachos. 0.5904. 0.5904. ¿Qué? B sub B
cuadrado sobre 2G. Entonces otra vez, B sub B es igual. Entonces, 2,2 por 19.62 dividido 0.5904 raíz. Ese es el valor de B sub B. Entonces, 2.2 por 19.62 dividido 0.5904. ¿Listo? Y da 73 y raíz de ANS igual 8.55 da esa velocidad. La velocidad B. Entonces la velocidad B es igual ¿a quién? Bueno, ya tenemos, no, el caudal. El caudal es igual a la velocidad B por el área B. ¿Listo? Entonces, caudal es igual a la velocidad en B, 8,55 metros por segundo, por el área que es pi cuartos del diámetro al cuadrado. Y ese diámetro es 0.1 en B. Entonces, 0.1 al cuadrado. Entonces, el caudal es igual. Entonces, 8.55 por pi cuartos por 0.1 al cuadrado. Entonces 0.067. Ese es el caudal real. ¿Listo? Bueno. Bien. Entonces vamos a usar ese caudal y esa velocidad. Entonces caudal es igual a 0.067 y la velocidad en B es igual a 8.55. Bueno, y con esos dos valores podemos determinar las incógnitas que nos están pidiendo. Bien, bueno. Entonces miremos lo siguiente, porque hasta el momento no hemos hallado nada de lo que nos piden. Nada, nos dijeron H, no lo hemos hallado. Nos dijeron P, tampoco lo hemos hallado. Bueno. Pero entonces vamos a decir, nosotros ya tenemos un Bernoulli aquí. Sabemos que H vale B sub 2. ¿Listo? Bueno. No voy a borrar eso porque para que reflexionemos al respecto. Ya tenemos el caudal, ¿cierto? Entonces necesitamos hallar la velocidad 2. Pero la velocidad 2, ¿qué vale? Vale caudal sobre área 2. Para eso necesitábamos el caudal, ¿cierto? Bueno, y dijimos que el caudal es uno solo. El caudal no cambia. Bueno, entonces vamos a decir, velocidad 2 es igual al caudal 0.067 metro cúbico segundo sobre el área, pi cuartos en 2. Pues la velocidad ya la tenemos, 8.55. No, es distinta, porque hallamos la velocidad para punto 1, pero no para 75 milímetros. Es decir, 0.075. Es distinta, porque es mucho más alta. Mire, aquí hay una toberita. Debe ser mucho más alta. ¿Listo? Entonces, ¿qué decimos? 0.067 dividido, ¿qué? Pi cuartos por 0.075 al cuadrado. ¿Listo? Y eso nos da 15.16. Bueno, 16.5. 16.6 inclusive. Metros sobre segundo. Bueno. Esa es la velocidad 2. O sea que H es igual, dijeron B cuadrado sobre 2G. O sea, la cabeza de velocidad. Entonces vale 15.166 cuadrados dividido 2G. Entonces H es igual. Entonces este valor al cuadrado dividido 19,62. Y nos da 11.72. Ese es el valor de H. Entonces H es igual a 11.72 metros. ¿Listo? Ya tenemos la primera incógnita hallada para eso. Luego nos piden la presión. ¿Cuánto vale la presión en este punto? Podemos hacer lo que les decía que había un Bernoulli de aquí a aquí, un Bernoulli de aquí a aquí, un Bernoulli de aquí a la salida. Lo importante es hacerlo bien, que es en la dirección al flujo. El Bernoulli se plantea en la dirección al flujo. Entonces hagamos un Bernoulli, ¿cierto? Y pongamos que un Bernoulli desde P hasta 2, aquí. Entonces, desde donde me piden la presión hasta 2.
Entonces, ¿qué tenemos? Z sub P más B sub P cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿cierto? Más, bueno, la presión primero. Entonces, Z sub P más la presión en P sobre gamma, aquí donde me piden en el manómetro, ¿sí lo ven? Más la velocidad en P al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Y eso a qué es igual? A Z sub 2 más P sub 2 sobre gamma más B sub 2 cuadrado sobre 2 veces la gravedad. O sea, aquí afuera. Entonces, Z sub P y P sub P están en el mismo dato, o sea, en el mismo nivel. ¿Listo? ¿La presión aquí vale 0? No, precisamente es la que nos están pidiendo. Entonces, P sub P sobre gamma. No vale 0, es lo que vamos a hallar, es lo que me están pidiendo. Más la velocidad en P, no la tenemos. Ah, sí, vale 11, 15. No, no vale 15. Ya la tenemos, sí, la misma de B. ¿Por qué? Porque este diámetro no ha cambiado. Es de 0.1 a lo largo. Cambia aquí en la toberita. ¿Listo? O sea que vamos a usar la velocidad en P. Pero entonces digamos aquí, bueno, que la velocidad en P es igual a la velocidad en B. ¿Listo? Tener eso claro. Velocidad en P es igual a la velocidad en B, que es distinto, ¿no?, que en la velocidad de la salida, ojo, porque aquí es 0.1. Pilas. Bueno, más la velocidad en P, entonces 8.55 al cuadrado dividido 19,62. Igual a la presión 2, entonces aquí ¿cuánto es la presión? 0. La velocidad en 2, esa sí es esta, 15.166 cuadrado dividido 19,62. ¿Cuánto nos da la cabeza de presión? Hallemos la cabeza de presión primero. A ver, dejemos de borrar esto por aquí. Entonces decimos 15.166 cuadrado menos 8.55 cuadrado, ¿cierto? Y ese resultado dividido 19.62. Y eso nos da 7.99. Bueno, dejémoslo así. 8 debíamos colocar, pero bueno. Metros, cabeza de presión. ¿Listo? Entonces la presión en P es igual a 7.99 por el gamma del agua. Pasamos aquí a este lado. Esto se llama cabeza de presión. ¿Listo? Entonces por 9.81 kilonewton metro cúbico. Entonces la presión en P es igual a ¿cuánto? Entonces por 9.81. Y esto da 78.45 kilopascales, que es decir, kilonewton. Aquí quitamos este metro, con estos 3 me quedaron 2. Kilopascal, kilonewton por metro cuadrado. Y ahí está solucionado ese ejercicio. Pues las variables que nos pedían cuánto es el valor de H y cuánto es el valor de la presión en este medidor, ¿cierto? Ahí, 78.45. Ese ejercicio es bien interesante porque nos toca determinar el caudal primero y usando el manómetro.